El hereje y el inquisidor. Creo haber contado en algún lugar la vieja fábula del hereje y del inquisidor, que tanto me impresionó cuando me la relataron. Dicen que hace muchos años, un famoso inquisidor murió de repente al llegar a su casa, tras el auto de fe en que había quemado a un hereje condenado por él. Y cuentan que ambos llegaron simultáneamente al juicio de Dios, y que se presentaron como todos los hombres desnudos ante su tribunal. Y añaden que Dios comenzó su juicio preguntando a los dos qué pensaban de él. Y emprendió el hereje su complicado discurso, exponiendo sus teorías sobre Dios, precisamente las mismas por las que en la tierra había sido condenado. Dios le escuchaba con asombro, y por más preguntas que hacía y más precisiones con las que el hereje respondió, seguía Dios sin entender nada, y en todo caso, sin reconocerse en las explicaciones que el hereje le daba. Habló después, lleno de orgullo, el inquisidor. Desplegó ante Dios su engranaje de ortodoxia, el mismo cuya aceptación había exigido al hereje y por cuya negación le había llevado a las llamas. Y descubrió con asombro que Dios seguía sin entender una palabra y que por segunda vez no se reconocía a sí mismo en la figura de Dios que el ortodoxísimo inquisidor le representaba. ¿Cuál de los dos era el hereje?, se preguntaba Dios, y no lograba descubrirlo, porque los dos le parecían, no sabían si herejes, si dementes o simples falsarios. Como la noche caía, y cuantas más explicaciones daban el uno y el otro, más claro quedaba que Dios no era eso, y más confusa la respectiva condición de hereje o de inquisidor en cada uno, acudió Dios al supremo recurso. Encargó a sus ángeles que extrajeran el corazón de los dos y que se lo trajeran. Y entonces fue cuando se descubrió que ninguno de los dos tenía corazón. Digo que esta fábula, que no sé si es ella misma muy ortodoxa, me impresionó al conocerla, porque estoy convencido de que el día del juicio va a atender mucho más a nuestro corazón que a nuestras ideas, mientras que aquí abajo nos pasamos la mitad de la vida peleando por nuestras ideas y olvidándonos de querernos mientras tanto. Cuentan que en cierta ocasión sentaron en un banquete al entonces nuncio Roncalli, más tarde será Juan XXIII, cuando a un famoso político de ideas no precisamente afines a la de los obispos. Y después de charlar durante varias horas todo lo divino y todo lo humano, alguien oyó que el nuncio comentaba sonriendo: a fin de cuentas, a usted y a mí, lo único que nos separa son las ideas. No es que Roncalli no diera importancia a las ideas, es que no le daba ese puesto único y central que solemos darle en el mundo. Sabía que incluso dos personas de ideas opuestas pueden tener 1000 caminos de acercamiento en sus vidas. Sabía que cuando dos se quieren, empiezan a acercarse hasta en las ideas, o comienzan a descubrir que sus ideas no estaban tan lejos como se imaginaban, y que en cambio, dos corazones fríos acabarán riñendo incluso cuando piensen lo mismo. Hemos dado efectivamente una excesiva importancia al pensamiento y la inteligencia, que no son ni lo único ni lo decisivo en el hombre. Por fortuna, el ser humano es más ancho que su cabeza, y sobre todo más ancho que sus dogmatismos. Porque con frecuencia no solo exigimos que los demás coincidan con nuestras ideas, sino incluso que lo hagan con nuestras propias formas y maneras de pensar. Y así es como de cada 100 peleas entre los hombres, 99 son por palabras, por detalles, por modos de decir. Lo malo de los dogmatismos no es que defiendan una pasión con determinadas ideas. Esto hasta me parece bueno. Lo malo es que empiecen defendiendo sus ideas y pasan a defender sus maneras personales de formular o entender esas ideas. Empiezan luego a confundir sus ideas con sus manías y terminan finalmente obligando a todo el mundo a aceptar ideas, formas y manías personales, cuando alguien en cambio intenta amar a sus enemigos
Empieza por descubrir que no son enemigos, sino adversarios. Pasa a entender que también ellos tienen parte de razón. Sigue comprendiendo que sus ideas no son, en el fondo, tan diferentes de las de su competidor, y termina enterándose de que puede colaborar con él por encima y por debajo de sus diferencias. Alguien me explicó una vez que la manera más segura para tomar agua entre las manos sin que se escape de ellas es juntándolas de modo que los dedos de la mano derecha penetren en las aperturas de las de la izquierda y viceversa, haciendo con ellas una especie de cuenco o de cuna, y que no había en cambio manera de cerrar las manos si uno enfrenta índice con índice, corazón con corazón y anular con anular. ¿Cuántos matrimonios funcionarían si marido y mujer se complementaran como una mano con la otra, cubriéndose sus respectivos huecos y fallos? En nuestra iglesia estamos entendiendo ahora, con 5 siglos de retraso, que las doctrinas de Lutero estaban menos lejos de las católicas de los que se creyeron hace 500 años y de lo que siempre habíamos pensado. Y es que la polémica multiplica las diferencias en la misma proporción en que el amor las acorta y rebaja. Follerieu tiene un libro que se titula La única verdad es amarse, y a mí me parece una afirmación como un templo. A derecha e izquierda del amor surgen los inquisidores, y muchos que creen combatir el dogmatismo terminan ellos mismos por ser dogmáticos de distinto color. A mí me encanta la gente que ama, aunque yo no comparta sus ideas, porque sé que el amor es la única carta que llega siempre a su destino, aunque tenga la dirección equivocada. En cambio, la verdad sin amor, por muy verdad que sea, pronto se convertirá en una espada, en un trágala, en un aceite de ricino, en una caricatura de la verdad.